Introducción. La filosofía antigua abarca desde el siglo VI a.C. Esta etapa se caracterizó por actitudes de asombro de los pensadores ante la naturaleza. Los antiguos creían que el mundo existía desde siempre y que tanto los dioses inmortales como los hombres mortales formaban parte de él. Los dos filósofos más destacados de esta época fueron Platón y Aristóteles. Pensamiento crítico. El verbo latino pensare, que ejerce como sinónimo de pensar, y el verbo griego krienin, que puede traducirse como decidir o separar. El pensamiento crítico es el que evalúa el conocimiento adquirido, lo analiza, lo repiensa para saber si es cierto, válido, creíble o descartarlo por falso, inválido, no ético o ineficaz. Cuando hablamos de pensamiento en la antigüedad, inmediatamente nos remitimos a Grecia, cuna del pensamiento filosófico, pues es ahí donde, aproximadamente 6 siglos antes de la era cristiana, se logra de las primeras explicaciones racionales sobre el origen y la construcción de las cosas. Es ahí donde la razón se comienza a usar como medio para penetrar la realidad, desarrollando la física y la metafísica. Son propiamente los griegos quienes toman conciencia de la importancia de la actividad racional. Al hacer esto, los griegos rompen con el esquema explicativo de la realidad que los demás pueblos conocidos hasta ese entonces utilizaban, el mito. Por medio de este relato mítico se podrían tener unas explicaciones parciales del mundo y del ser de las cosas, pues todas estas explicaciones influían a los dioses, y en este mundo era concebido y explicado a través de símbolos, de los cuales es necesario conocer su mensaje. Sin embargo, en el siglo VI a.C., en Grecia aparecieron ciertos hombres que empezaron a cuestionar los mitos, y si todos estos fenómenos podrían ser explicados de otra forma. De ahí nace la nueva forma de ver la realidad, llamada filosofía. El pensamiento antiguo se divide en 4 partes importantes. Cosmológico. Aparecen pensadores que tratan de explicar los mitos, pero de manera racional. Por ende, inician las cuestiones sobre la naturaleza y el universo. A estas personas se les llamó físicos como Tales de Mileto y Pitágoras. También se les llamó filósofos presocráticos o naturalistas, porque se preocupaban por la naturaleza. Ellos seguían ciertas leyes, de ahí se descubrió el cosmos. Antropológico. Su principal representante se llama Sócrates. Él inicia a reflexionar sobre el hombre. Es por eso que se le da el nombre de antropológico. Antropo, ser humano. En este periodo ya no se cuestiona el universo, sino el hombre. Helenístico. Esta parte se traslada a un pensamiento ético, a la búsqueda de felicidad. Sistémico. Se le llama periodo sistémico porque Platón y Aristóteles fueron los primeros en proponer un sistema que explicaba toda la realidad, ética, física, teológica, psicológica. Pero para Platón, lo más importante era aprender matemáticas, que impartía matemáticas en la academia, escuela que fundó y creó un sistema llamado idealismo platónico. Al morir Platón, Aristóteles se le da la academia y funda la escuela conocida como el Liceo. Contrario a Platón, Aristóteles era biólogo científico y creó un sistema llamado realismo aristotélico. El mundo cambia y los filósofos medievales acompañaban, anticipaban y generaban estos cambios. El análisis de los problemas profundos de la sociedad siempre tuvo un lugar predominante en la ciencia, lo que hace que la filosofía, una de las disciplinas más antiguas de las cuales se tenga registro. De Aquino, teólogo, metafísico y principal representante de la educación escolástica, fue quien recuperó los escritos aristotélicos y el primero que vio compatibles los comentarios del filósofo griego con la fe católica. Tomás sigue las líneas fundamentales del pensamiento de Aristóteles. Las personas están constituidas por una unidad de alma y cuerpo, en la que la primera es la forma esencia creada por Dios y el segundo el elemento material.
Tomás tuvo una experiencia mística un año antes de morir que puso fin a su carrera como figura pública. Algunas revelaciones divinas que lo trastornaron, según el registro de sus más íntimos confidentes, le impidieron seguir escribiendo. El alma, como en Aristóteles, es única y en ella residen las tres funciones: vegetativa, sensitiva y racional. La racionalidad es el rasgo definitorio de la vida humana y por ello debe ser el criterio de la vida para alcanzar la felicidad y la dignidad humana. El comportamiento humano, ética y moral, entendimiento, voluntad y libertad, afirma la dimensión social de los humanos. Solo en sociedad puede alcanzar el hombre el desarrollo de sus posibilidades y la satisfacción de sus necesidades. Sócrates, Atenas, 470 a 399 a.C. Sócrates empezó a reflexionar sobre el hombre y sus características. Fue un periodo importante en el que ya no se cuestionaba el universo, sino por el hombre. Sócrates estudia todo lo que engloba al hombre, ética, moral, etc. Sócrates empieza a trabajar, el trabajo del conocimiento. El hombre tiene que buscar el porqué de las cosas. Un ejemplo podría ser, nosotros que estudiamos pedagogía, en ese momento que estamos forjando un camino, nos estamos capacitando para saber todo lo relacionado con mi profesión, para en algún momento poder transmitir ese conocimiento a nuestros alumnos o personas que tengamos como aprendices. En este caso, lo más importante que una persona que quiere enseñar sería qué es la educación. Para educar debemos de saber qué es la educación. Su gran pensamiento es la ironía socrática, en la que iniciaba entablando una conversación donde alababa la inteligencia de su interlocutor y se hacía ver como un ignorante. Sin embargo, Sócrates en algún momento, pero luego oponía con sus preguntas o ideas las respuestas del interlocutor, que terminaban aceptando que no sabía nada sobre la cuestión. Esta idea se sigue manejando, ya que cualquier persona que diga tener conocimiento o idea sobre un tema de investigación que se debe poner en práctica debe ser demostrado para que en algún momento sacar provecho hacia sí mismo o bien para mejorar a la sociedad. En conclusión, podemos decir que es de mucha importancia conocer que la filosofía la podemos hacer todos, tomando en cuenta lo que nos rodea hasta sacar los últimos resultados. Si la persona se dedica a realizar filosofía, tendrá el amor a su sabiduría y tendrá que retomar de su entorno para hacerlo. Sabiendo que de la naturaleza y del hombre se puede tomar mucho, para que se pueda estudiar sin dejar a un lado el fin último del hombre, que es la felicidad. Asimismo, ha sido importante conocer de su historia y de los grandes filósofos, conociendo su pensar tan importante que nos han aportado para que nos podamos inspirar. Sin dejar mencionar que nuestro pensar tiene que estar unificado con nuestra fe y reconocer la teología, para poder realizar las diferentes situaciones de pensar, y que la filosofía todos la podemos construir, tendiendo nuestra convicción y racionamiento para creer y hacer lo bueno.